guíe, nos instruya a través de su palabra. Amado Dios y buen Padre Santo, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Eres digno de alabanza, de adoración, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Dios mío, que tú nos regalas, que tú nos concedes, Padre Santo, de poder reunirnos, Padre Celestial, y poder ser instruidos por tu palabra. En esta hora, Padre amado, te pedimos, Señor, apura el paso de aquellos que vienen en camino. Sí, Señor. Y, Señor, prepara desde ya sus corazones. Danos victoria, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, enséñanos, Señor. Háblanos con respecto a este tema tan hermoso, Señor, que es el tema de la salvación, Señor. De lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Amén. Santo, a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Trae luz a nuestro espíritu, a nuestro ser, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y revélanos tu palabra, Señor. Danos vida, Señor, danos gracia, danos revelación, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, derrama sobre tu iglesia espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ya, mis hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Vamos a tocar este tema, que es un tema bastante hermoso. Bueno, ya hemos tocado varios temas ya con respecto a la teología, a las doctrinas fundamentales. Y claro, esta es una también de las fundamentales, que es la doctrina de la salvación, la soteriología. ¿Okay? Viene del griego soteriología, soteria, que es salvación, y logía, obviamente, que es estudio, estudio de la salvación. ¿Okay? Bueno, yo le doy gracias a Dios primeramente porque hemos ido avanzando bastante. La semana pasada, creo que fue, tuvimos la amartiología. La amartiología con respecto a la doctrina del pecado. Sí. Y hoy tenemos esto que es la doctrina de la salvación. ¿Ok? Cuando hablamos de la salvación siempre hablamos con respecto al tema de que Dios nos rescató, Dios nos salvó, ¿cierto? Que es algo que de Dios para con el hombre. ¿Okay? Y cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia comienza, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos comienza a señalar con respecto al deseo que Dios tiene de rescatarnos, de salvarnos de nuestros pecados. Entonces, la soteriología, en este estudio, vamos a ver varios temas. Yo creo que hoy día no lo vamos a terminar, porque es algo es bien extenso, pero gracias a Dios he podido encontrar el material para poder condensarlo y poder entregar un resumen que sea de bendición. ¿Okay? Vamos a comenzar con respecto a la doctrina de la salvación en su esencia. ¿Okay? Hay un par de palabras acá que están escritas, una es en el hebreo y el otro en el griego, con respecto a su esencia. ¿Okay? ¿Cuál tendría siendo la esencia de la salvación? Si nos preguntamos cuál podría ser la esencia de la salvación. Hay un texto, si alguien lo puede leer, que está en Juan capítulo 1, verso 17. Amén. Dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, ¿Sí? pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Ok. Esta es El la amor traducción inagotable. Ok. ¿Alguien tiene la otra versión? En la otra versión, aquí yo la tengo. ¿No la tienes tú, mi hermano? Reina Valera, Sí. es primera de Juan. No, Juan. Juan. No, no, sí. Un poquito. Juan 1:17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, ahí dice la gracia y la verdad. Y en la otra decía El amor inagotable. el amor inagotable. Ok, sí. Perfecto. Bueno, la palabra que salta ahí es la palabra gracia. Gracia y verdad. Pues vinieron a través de Jesucristo. Ok, entonces la gracia viene siendo esa esencia de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Ok? Y Dios comienza a manifestar y da muestra de su gracia en las Escrituras, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esta palabra llamada, que en el hebreo, que es Chen. En otra parte la vi escrita con Q, o sea, con K de kilo. También la encontré de esta forma, Chen, en hebreo, que significa compasión favorable. ¿Ok? Compasión favorable. Y también está relacionado al deleite, al favor. ¿Ok? Por ejemplo, en ese episodio cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú, al cual había engañado, ¿cierto? Entonces él tenía temor y él se humilla y él pide favor delante de sus ojos y le es concedido. Él no merecía aquello, probablemente porque él deseaba matarlo a Jacob, pero a cambio recibió favor, recibió gracia. ¿Ok? Y ahí se utiliza ese término, Chen, compasión favorable. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra charis, ¿ok? Charis, que es favor inmerecido o un don gratuito, o un regalo, un don gratuito. Vamos a colocar regalo gratuito. Es un regalo gratuito. ¿Ok? En esencia, la salvación es totalmente de Dios, por gracia, basada en la redención de Jesucristo. ¿Ok? O sea, es algo que solamente proviene de Dios. La salvación solamente proviene de Dios. ¿Alguien puede buscar Efesios 2, del 8 al 10? Aquí lo traigo. Lean, pastor. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es por gracia, ¿cierto? Sí. La Reina Valera dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice ahí que la salvación es por gracia y es solamente dada por Dios. O sea, que no es basada en méritos humanos u obras. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas bien, podemos hacer mucha caridad o podemos hacer buenos actos, pero nada de eso puede añadir a la salvación que Dios nos da. ¿Ok? La salvación es solamente un regalo de Dios. Y nosotros venimos siendo solamente aquellos receptores de aquella benignidad, de aquella bondad de Dios. ¿Ok? Entonces, el verso 9 ahí de Efesios 2, 8 dice: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? O sea, no nos podemos gloriar de la salvación en nosotros mismos, como si proviniera o se generara de nosotros. No, es de Dios. ¿Ok? También está primera de Pedro 1, 18 y 19. Si alguien la puede buscar. Tenía el otro. ¿Cuál tenías? Efesios 1, 7. Efesios 1, Ya 7. léalo. A ver, dice Efesios 1, 7. Léalo. ¿Y tú? Siempre llegamos allá. Ah, ya.
dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ok. ¿Y tienes tú, Catherine, el Sí, primero de dice, Pedro? sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de parte de Dios. Amén. A través de su gracia. Amén. Hemos sido salvados por su gracia. Perfecto. ¿Ok? Entonces, la esencia de la salvación que Dios nos da es por gracia. Es por gracia, es por un deseo de Dios de salvarnos, de rescatarnos. Él nació de su ser. ¿Ok? Algunos teólogos dicen que la gracia es una de las perfecciones de Dios o atributos de Dios. ¿Ok? Bien. Segundo, el propósito mayor de la salvación. ¿Ok? ¿Cuáles podríamos nombrar como propósitos de la salvación? Vida eterna podría ser. Que tengamos. Vida eterna. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? El ser salvo, que es lo más importante. Ya, sí. O sea, como ser salvados del infierno, algo así. O ser salvados de nuestros pecados, de nuestras faltas. El tener comunión con Dios. El tener comunión con Dios, ¿ok? ¿Ser hijo? El ¿Pasar a ser hijo? Sí, el ser hijo. Yo creo que Ser hijos de Dios. ese debe ser el primero de todos. Ya. ¿Pasar a ser hijo? Ok. Ya, bueno, el propósito mayor de la salvación está relacionado con el mismo Dios. O sea, ahí vimos cosas que están relacionadas con nosotros, ¿cierto? Pero el propósito mayor de la salvación está relacionado con el mismo Dios. Con el mismo Dios. Recuerda que Dios es eterno. Nosotros no existíamos. Dios es eterno. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el propósito mayor de la salvación es que la salvación de los escogidos de Dios responde al interés que Él tiene de su propia gloria. ¿Ok? Por su gloria. Y honra y amor de su nombre. Alguien que pueda buscar Efesios 1, del 4 al 6. Eso es lo que hace más glorioso todavía esto. Más glorioso. Esto es lo que hace más glorioso. ¿Por qué? Porque ahí uno empieza a entender con respecto a la gracia y con respecto a la salvación misma. ¿Alguien tiene Efesios 1, 4, 6? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Miren, lo que esos poquitos versículos dicen tanto porque dicen que fuimos escogidos, Él nos salva y por amor de su nombre, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Ahí habla de atributos de Dios. Cuando tuvimos la oportunidad de ver la teología propia de Dios, ahí hablamos que los atributos, Dios, Él no es que tenga un atributo y Él tenga otro atributo, Él mismo es los atributos. Y Él, cuando manifiesta estas cosas, está manifestando su ser mismo. Él mismo está manifestando su ser. Y en este caso, con respecto a la salvación, Él manifiesta su gloria y para su gloria, o sea, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado por la eternidad. Decidió y determinó
salvarnos, determinó un día revelarse a nuestras vidas. Amén. Amén. También tenemos Isaías 4, 9 y 11. Amén. Ahí está súper claro, dice: sin embargo, por el amor y la honra de mi nombre, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. Es tremendo. Por amor de mí mismo. Ni siquiera por amor a nosotros, No. no, por amor a Él. Sí, por amor a sí mismo Dios nos rescatará, nos salvará. Wow. Eso, O sea, nos ama, pero su propósito mayor es su amor hacia Él mismo. amén. Amén. Interesante. ¿Puedo borrar? Borra. Sí. Ya, vamos a borrar acá. No sabes tú si yo no le quito. Ah, Ay, ya me estoy peleando hoy día para decir peleadora. pero con... Ok. No se quede calladito como un niño bueno. Presta atención. Bueno, tenemos también número... Vamos a ir al número 3. Que es la elección. Ok, tenemos algunos versículos acá que alguien pueda buscar. Efesios capítulo 1, verso 4, 6, creo que lo leímos ya, ¿cierto? Y, a ver, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ok, ¿me pueden leer, mi hermano? Efesios 1, 4, 6. Claro, ¿usted, pastores, se lo tiene usted? ¿Mira? Sí, porque en realidad lo leyeron por la Reina Valera. Incluso, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Léalo, mi hermano. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Gloria a Dios. O sea, nos habla la Escritura que Él nos eligió, Él nos escogió. ¿Ok? La elección es un acto soberano, primeramente. ¿Ok? La elección es un acto soberano de Dios, mediante el cual, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo. ¿Ven? A aquellos a quienes Él en su gracia regenera, salva y santifica. ¿Ok? Entonces, con respecto a la elección, nos habla de la soberanía de Dios. ¿Puedes repetir eso último, donde Él salva? No dijo regenera, Regenera y salva, rectifica. Sí, justifica o rectifica. sí, Justifica. sí. A ver, Él escogió en Cristo a aquellos a quienes Él, en su gracia, regenera, salva y santifica. Santifica. ¿Ok? Nosotros, cuando vemos la Escritura, podemos ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento está llamando personas, escoge gente para un propósito, los lleva del punto A
al punto B. Muchas veces esa gente se resiste al propósito. Podemos ver el caso de Jonás, por ejemplo. Él se resistió, pero Dios aún así lo llevó y cumplió su plan con él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que planifica y Dios es un Dios que escoge y manifiesta su salvación. ¿Ok? Sobre sus hijos. A base de su soberanía y libertad. La soberanía está ligada a la libertad que Dios tiene para hacer cosas. Nosotros no tenemos una soberanía, no tenemos esa soberanía como seres limitados, como hijos, como humanos limitados, pero Dios sí tiene esa soberanía. Perdona ahí cuando el pasaje dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Sí. Es fuerte porque ahí está actuando la soberanía. Sí. Claro, a ver, podemos decir, pero bueno, ¿cómo escoge a uno y al otro no? Bueno, pero Dios es Dios. Dios tiene esa capacidad, Dios tiene aquello, Dios puede Las hacer razones las tiene Dios. Ok, nosotros podríamos decir, pero bueno, no es justo. Pero Claro, a mí me han dicho para que los nosotros, son muy exigentes, desde nuestra encuentran a Dios perspectiva, igual. y de hecho hay gente que no le gusta esta doctrina de la elección. Encuentra como una élite. Claro, como porque dice, bueno, pero ¿cómo unos son elegidos para salvación y no todos? Bueno, Porque ahí están los misterios, ¿no? ahí están los misterios. Hay un misterio, bueno, ahí yo recuerdo siempre, fue una bendición encontrar ese versículo un día, escuchando un mensaje, hablaban de Deuteronomio 29:29. No sé si lo han leído, ¿sí? Donde dice que Deuteronomio 29:29 son para... justamente dice que las cosas reveladas son para nosotros. Está hablando el pueblo de Israel, pero en este caso está hablando de nosotros, los humanos. Las cosas reveladas son para nosotros, pero los misterios son de ellos, son de Dios. Y nosotros descansamos en su gracia, descansamos en su favor, descansamos en que Él nos ama. Aquí dice el Señor, Sí. nuestro Dios, 29. tiene secretos que nadie conoce. Ok, sí. No se nos pedirá cuenta de ellos. Mira, o sea, no nos va a exigir acerca de las cosas que no han sido reveladas. Claro, porque no lo sabemos. Exacto. Pero hay gente que quiere saber hasta el último. Claro. Pero cuando fallamos, Sí, pues la presencia, cuando tú no la- sabes. el por qué este sí y este no. No, ¿por qué? Pues si Dios no es injusto, entonces tiene que haber un porqué. Sí. Tiene que, y uno dice, ya, por eso. O sea, la elección soberana de parte de Dios para con sus hijos, para los que han de ser salvos, no niega la responsabilidad del hombre. ¿Ok? En creer y arrepentirse. Claro, porque uno podría decir, yo no fui escogido, así que... Sí. Pero tengo igual, eso no implica que yo tengo igual una responsabilidad Sí. de creer y arrepentir. Juan 3:18. Pero si no es escogido, o sea, si ¿Mm? no es escogido y nunca entienden, porque Dios pone esa cosita en uno, ¿no? de abrirse, y ahí si no, Es que ese es el misterio que yo encuentro, porque aquí está el misterio. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿por qué predicamos el Evangelio? Tenemos que predicar el Evangelio a una gente que y solo para Dios... todo, porque Dios se encarga, uno No, arroja la semilla. exactamente. ¿No es Pero hay cierto? gente que dice, pastor, ¿para qué voy a predicar a una persona que el Señor ya no escogió? Es perder el No tiempo. sabemos. Exactamente. Justamente. Como no sabemos, mi responsabilidad es entregar. Pero lo mismo lo tiene el hombre. Porque el hombre, aunque no sea escogido, tiene la responsabilidad de creer si se le predica. Aunque no sea escogido. Exacto. Porque Pero ¿y si no lo pone? Es que como que me cuesta entender eso, porque si Dios no lo pone en uno como el abrirse, porque uno no es escogido, o sea, abrirse a la palabra y creer, percibirla de verdad.
Si no es escogido, como que uno está pagado, a ver, espiritualmente Ya. está pagado, ¿no? Pero por ejemplo el caso de Judas. ¿Ya? En el caso de Judas aparece como una elección para condenación. ¿Ya? También es un poco cuestionable eso, Sí. porque él fue elegido pero para la Para condenación. ese propósito. ¿Me entiendes? ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿se pudo haber cambiado Judas esa situación? Yo Es diría- una buena pregunta. Sí. Es una buena yo diría que Pero sí. ¿y cómo lo iban a condenar entonces? ¿Cosa? ¿Cómo lo iban a condenar? Es que dentro de la omnisciencia de Dios, él logró ver el futuro de Judas. Ah, sí. Ese es el trabajo más fuerte de Dios. Imagínate tú que sepas todo el pasado, todo el presente y el futuro de todas las personas. Es una carga terrible. Tremenda carga. Sería una carga terrible. Sí. ¿Entiendes? ¿Ok? Juan 3, 18 al 19. Y el verso Con lo 35. mismo. Sí. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Amén. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y después estamos en el verso 36. Sí, el verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Ok? O sea, Dios a través de esa palabra nos llama, hace un llamado a creer. O sea, el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree no tiene la vida eterna. O sea, el deber del hombre es Cree. elegir por la fe. Elegir por la fe. Somos Claro, responsables todos. aquí hay un tema y lo he estado viendo a través de maestros de la palabra que enseñan con respecto al tema de la elección. Y la escritura en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla sobre el nuevo nacimiento, él habla de que a Nicodemo, en este caso le habla a Nicodemo, y también extiende el llamado a más gente, y él dice que para entrar al reino hay que nacer de nuevo, y esta es una obra soberana de Dios. ¿Ah? Dios es el que engendra hijos, ¿ok? O sea, somos salvos por gracia, somos engendrados por Dios, pero al mismo tiempo esa palabra en el nuevo nacimiento se menciona como 5 veces, pero después menciona la palabra creer, porque todo aquel que cree tiene vida eterna, y el que no cree no tiene la vida eterna. Entonces hace un paso de la soberanía de Dios, de nacer de arriba por la gracia de Dios, como también de ser salvo por la fe, ser salvo por creer. Lo que pasa es que eso cuesta entenderlo cuando hablamos de los no elegidos, o sea, de los que no, porque a lo mejor ellos no van a creer. Sí, lo que pasa es que esas son dos verdades paralelas. O sea, aunque no sea elegido puede creer. No, estoy hablando en este caso de los que ya, estoy hablando, claro, el ser humano antes de creer tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de creer, porque cuando Jesús llama, dice que porque, dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no haciendo distinción, dice a todo aquel que cree. Exacto. No está hablando solamente al judío, sino a todos. Entonces hay un llamado masivo. Esto lo vamos a ver después en el tema Es que desde la mirada de nosotros desconocemos el misterio del Sí. corazón, pero de la mirada de Dios, Dios le conoce el corazón de todos. Sí. los humanos. Por Claro, lo porque tanto, yo creo que lo mismo, pues cuando yo, no sé, decidí creer más en Dios, fue porque Él abrió algo en mí, pues, o sea, Él conectó mi espíritu, es como Faraón, pues a Faraón Él le endureció el corazón, Exactamente. porque se lo podía haber ablandado, ¿sí? exacto. Pero dijo, yo endurecí para que Él fuera más como bruto, más empecinado. Pues. Si al final eso hizo, pero lo hizo Dios, porque Dios dijo, yo endurecí el corazón de Faraón. Entonces contra eso es como que uno podría pensar, uno no tiene culpa de que Dios le endureció el corazón o no. Sí, po.
Que ahí tú te das cuenta Ahí que sí. estamos delante de un ser Sí, pues. superior, mayor. Exactamente. Cosas que Entonces, son secretas. ¿Qué nos cosas que no debería, conocemos. entonces, ante eso, ¿qué nos debería llevar nosotros a simplemente humillarnos delante de Dios? Darle gracias, porque Y, no- y primeramente darle gracias, justamente, darle gracias por lo que Él ha hecho. Lo que decía, hay dos verdades paralelas, la verdad de la soberanía de Dios, ¿ok? La verdad de la soberanía de Dios y la verdad también que De es la de responsabilidad. la responsabilidad humana, ¿ok? La de la responsabilidad Y no son incompatibles. que no son incompatibles, son compatibles. Exacto. Porque cuando tú y yo somos salvados por Dios por la soberanía, inmediatamente Dios nos da fe para Exacto. creer. O sea, nosotros antes podemos creer, ¿sí? Podemos confiar en Él. Pero Dios, al poner su Espíritu Santo en nosotros, nos da una fe espiritual. Una fe que es fundada en la verdad, en la santidad y es una fe viva. Entonces, ¿eso qué nos va a llevar a hacer? Creer con el corazón y confesar con la boca lo que Dios nos ha revelado. ¿Y qué Dios nos revela? A su Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Y eso no tan solo nos va a llevar a que nosotros seamos salvos, porque la Escritura dice en Romanos 9, 10, del 9 al 10, los versículos, dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación a Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ante aquello, nosotros estamos creyendo la salvación y al mismo tiempo la estamos proclamando. O sea, una cosa, la soberanía que nos salvó, nos va a conducir a que nosotros seamos agradecidos de Dios, porque Él nos escogió, Amén. Él nos salvó. Y la responsabilidad humana de creer nos va a llevar también a compartir. Exacto. Va a motivar nuestra evangelización. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú crees con el corazón y confiesas con la boca, lo tienes que decírselo a las personas, públicamente. Decirle, sí, Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me salvó. Entonces y le das la gloria a Dios delante de los hombres y también lo presentas. Es una consecuencia natural. Es una consecuencia natural de lo que Dios hace. Pero todo esto viene de Dios. No hay una injerencia del hombre. No, es todo de Dios. Es todo de Dios. Esta es la ley, ¿no? Juan 6, 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ok. O sea, ahí vemos la salvación de Dios en la elección y en su soberanía, que dice que si el Padre trae al Hijo, el Hijo resguardará a aquel que el Padre le trajo y lo resucitará en el día postrero. Entonces, esa es una seguridad con respecto a lo que Dios nos ha dado. Es una promesa. Es una seguridad. Eso lo que hace la gracia salvadora, nos da seguridad. Nos da seguridad. ¿Ok? Seguridad en la salvación. Nos da seguridad en la salvación. Lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Bueno, la presciencia de Dios, por ejemplo, Romanos 8:29, si alguien ahí lo puede buscar, y Primera de Pedro 1, verso 2, la presciencia, 8:29. sí, Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. De Romanos 8:29. 8:29.
Sí, y primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok. Bueno, la presciencia va conectada con la elección de Dios. O sea, a los que Dios escogió, Dios conoció. De antes. Sí. Entonces, va conectada con aquello. Previo conocimiento. El previo conocimiento. O sea, la presciencia de Dios es un sinónimo de su elección soberana. Vamos a borrar aquí arriba. Bien. Entonces tenemos también el tema 4, la predestinación. No sé si han escuchado hablar de la predestinación. Sí. Son términos que están en la Escritura. Tenemos el texto de Hechos, capítulo 4, verso 28, mi hermano. Y también Romanos, capítulo 8, verso 29 al 30. Ahí le faltaba un versículo, lo que leímos delante. Amén. Tengo Hechos 4:28. Sí, léalo, pastor. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Ok. Tu voluntad. Sí. Antes de que lean el otro, búscalo nomás, mi hermano Francisco. Dice, O sea, es el plan, la predestinación que vendría siendo, es el plan por el cual Dios de manera anticipada ha ordenado todas las cosas. Dios es un Dios De orden. de planificación y de orden, que habrán de suceder, en especial a lo que respecta a los escogidos. ¿Ok? El contexto de lo que yo leí está cuando Pedro le está contando de que Jesucristo era necesario que muriera en la cruz, porque así estaba determinado antes. Sí. ¿Sabes? Y ahí habla sobre lo que con respecto a la predestinación. Cristo había sido predestinado para sufrir. Claro. Porque no, Padecer. en el mundo católico, yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo católico, eso lo cuestionaban, decía que se pudo haber evitado la cruz. No, No, estaba muy predestinado. estaba determinado que fuese así. Así. Porque uno dice, pobrecito, si supongamos que los fariseos y todo no hubieran ocurrido eso, hubiera evitado la muerte. Pero era necesario que él padeciera y sufriera. Y de hecho uno tenía como cierto como recelo y Exacto. rencor hacia esa gente que estaba haciendo tal maldades. Exactamente. Claro, porque bueno, uno no entendía tampoco. Uno no entendía el propósito. Lo que estaban haciendo esa gente era hacer la voluntad de Dios. Sí. Y uno ahora con el conocimiento que tiene, y cuando comienza a abrir las escrituras te das cuenta de que cientos de años había estado predestinado a través de los profetas. Dios le había revelado que Cristo iba a venir y iba a padecer. Bueno, Isaías lo dice claramente, y los salmos también aparecen lo que el Señor iba a padecer. Romanos 8, 29 al 30. Dice, ¿Qué dice mi hermano? porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gloria a Dios. También tenemos Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Y también por último Efesios,
Efesios capítulo 1, verso 5 y verso 11. 1 Corintios 2:7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Qué tremendo. Sí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Ahí los versículos que leyeron hablaban tanto de Cristo como también de los hijos de Dios, de nosotros por gracia. Qué tremendo lo que hace Dios. Qué tremendo lo que hace Dios. Me recuerda el texto que está, creo que es Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay un compromiso de parte de Dios en lo que Él comenzó a hacer en nuestras vidas, y Él no va a parar, no se va a detener hasta que lo cumpla. ¿Ok? Ahí lo que leía mi hermano hace un rato atrás, que es Romanos capítulo 8, verso 29, dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros, hacernos a la imagen de Jesús, en esta salvación que Dios preparó. Entonces tenemos la predestinación y tenemos también, número 5, el llamamiento. En el llamamiento tenemos el llamamiento que es general, ¿ok? Llamamiento general, y tenemos el llamamiento que es el llamamiento a los hijos de Dios, pero personal, y también se le conoce como llamamiento irresistible, o llamado irresistible. Miren, llamado Irresistible. irresistible. Llamado. Esa amiga, ¿qué? Yo no soy una amiga, te tiro para arriba. Llamado irresistible. Ahí estamos nosotros, en el llamado irresistible. En el sí. Sí, bueno. Tenemos. Ay. Sí, por lo predestinó, ¿sí o no? Lo que conforma su propósito. Sí. Ok. Está sonado. En el llamado general, Mateo 22:14. Mateo. Si alguien lo puede buscar. Y el llamado irresistible, Romanos 8:30. 22:14. Romanos 8:38. Sí. Romanos 8:30. Y Mateo 22:14. Yo tengo 22:14. Ya, léalo, pastor. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchos son los llamados, muchos. O sea, cuando habla de muchos, es que el llamado es a toda la humanidad. Es general, es llamado general. ¿Ok? Y Romanos 8:30, en el llamado irresistible. ¿No lo tienes, Yolanda? ¿O lo buscaste? Estábamos esperando a la cara. Sí, que justo me escribió mi hermano. Está en Instagram. Aguantito. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, Sí. y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. Bueno, en el llamado general, como decía la escritura, es un llamado general, ¿ok? Y no todos responden a ese llamado.
O sea, oyen, escuchan, pero no obedecen al llamado de salvación. Pero en cambio, en el llamado irresistible ocurre algo distinto. El llamado irresistible es Dios actuando en el ser del hombre y haciendo que ese hombre haga lo que Dios quiere que haga. En este caso, que vaya a Cristo y se sujete a Cristo, reconociendo que Él es Salvador y Señor, y de esa forma viene el arrepentimiento y viene todo lo demás. Entonces, eso es algo totalmente irresistible. Cuando Dios vino a tu camino y a mi camino, no lo pudimos resistir. No lo pudimos resistir. Simplemente, ¿qué hicimos? Caímos de rodillas delante de Él. Caímos de rodillas ante su gracia, ante su amor, ante la oferta que Él nos daba de perdón de pecados y de darnos vida eterna. Entonces, este llamado es para los hijos de Dios, es para los que han sido escogidos por Dios, salvados por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Voy a borrar acá. El llamamiento, las llaves. ¿Esos dos cantores que están ahí? Son los que van a ir a la puerta. Y falta el límite adelante. 10 minutos más. ¿Ahora no hace usted? No, pues terminamos. Yo terminé el martes pasado. Pero está grabado. Pero que esté grabado. No, si está grabado se lo va a subir. Lo subiste ya por 12. Alguien que pueda buscar Juan capítulo 1 del verso 12 al 13. 12 y 13, ¿no? Sí. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Okay. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ok. Ahí dice la regeneración, ¿no es cierto? Eso se llama regeneración o nacer de nuevo. Eso está relacionado con nacer de nuevo, la regeneración. Amén. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra que Dios hace en el ser interior y sucede en un instante, en lo cual Dios se revela en nuestras vidas. ¿Ok? Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual imparte vida y naturaleza divina. ¿Ok? Dios hace aquello en sus escogidos. Alguien que pueda buscar Juan 3 del 3 al 7 y Tito 3:5. Por favor. Juan 3 al 7, ya. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprenda cuando digo tienen que nacer de nuevo. Okay. ¿A eso? Sí. Ya, Tito. Sí, Tito. Ya, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:23. La salvación, o sea, la regeneración
viene también por el oír la palabra. O sea, bien, ese es, le podríamos llamar el método que Dios usa. La palabra, para hacernos nacer de nuevo. Porque sus palabras son espíritu y vida. Y son vida. Primera de Pedro 1:23. Renacido para una. Primera de Pedro Sí. 1:23. Dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Ok. Su nueva vida durará para siempre. Sí, o sea, Dios utiliza la palabra para hacernos nacer de nuevo. Tenemos 1 Corintios también, capítulo 6, verso 19 al 20. Porque cada hijo que ha nacido de Dios, en algo tiene que manifestarse que es un hijo de Dios, ¿cierto? Porque podríamos decir cualquiera, decir yo soy hijo de Dios, pero debe haber algún sello, algo que lo haga, le dé ese toque de evidencia. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok. Eso es sencillo. Sí. O sea, se manifiesta que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber una vida en arrepentimiento. Vamos a tener arrepentimiento del pecado. ¿Ok? Y el arrepentimiento quiere decir cambiamos de sentido de vida, de curso de vida. Si llevábamos una vida envuelta, obviamente, en una vida mundana de pecado, ahora en Cristo, porque hemos nacido de nuevo en el Señor, abandonamos aquello y seguimos a nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. También tendremos fe en Cristo, confianza en Él, por ende le seguiremos. Y se manifestarán las buenas obras producto de la fe en su palabra. Entonces, eso es la regeneración, nacer de nuevo, o nacer de arriba, como es llamado, que nacemos de arriba. Voy a borrar aquí. Tenemos también la conversión. La conversión. Ahí hay un tema, porque cuando dicen, yo antes escuchaba cuando algunos predicadores estaban en el púlpito, estaban entregando el mensaje y decían que al escuchar la palabra uno no tan solo tenía que convencerse, sino que tenía que convertirse a la palabra, tenía que convertirse al mensaje. Entonces, ¿qué es lo que es la conversión? Es la decisión de una persona regenerada, o sea, nacida de nuevo, de arrepentirse de pecado y creer en el Evangelio. ¿Ok? O sea, esa es la decisión que tiene, es una determinación que tiene esa persona que ha nacido de nuevo, es de arrepentirse de sus pecados y de creer en el Evangelio. ¿Ok? Tenemos acá Mateo capítulo 18, verso 3. Y Hechos capítulo 15,
verso 3. Mateo 18:3 dice, Dígame. y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire qué importante la ilustración que nos entrega el Señor, que debemos de ser como niños. Y uno cuando observa a los niños tienen eso de confiar y de entrega al adulto, de caso al padre, a la madre, de confiar y de entregarse, de creer. Cuando se le dice algo, te voy a dar esto tal día, y el niño cree, lo cree. Entonces, debemos ser como niños, dice la Escritura, debemos ser como niños, creer y confiar en Dios. Entonces, el arrepentimiento bíblico implica cambios de mentalidad en la conversión, ¿ok? De mentalidad, sentimientos y conducta. Hay una palabra que es usada para arrepentimiento y es en el Nuevo Testamento y es la palabra metanoia. Metanoia, ¿ok? Y esta palabra significa cambio total de rumbo. Cambio total de Sí, rumbo. cambio total de rumbo. Cambio total de rumbo. O cambio de propósito u opinión. ¿Ven? Y ahí tenemos, por ejemplo, Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15, dice, voy a leer desde el verso 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Metanoia. Nos vemos, hermano. Bendiciones. Chao, pastor, bendiciones. O sea, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambian su forma de pensar de sí mismo. ¿Okay? Y vean que son pecadores, somos pecadores y necesitamos de Dios. Entonces tenemos, ¿Esa palabra Marcos cuánto? ese era Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Colócale 14 y 15. Esos dos versículos que leí. ¿Okay? El arrepentimiento y la fe son tanto responsabilidades humanas que se deben ejercer con perseverancia como regalos divinos. Son regalos divinos. Y nosotros debemos irlas cultivando en nuestro caminar con el Señor, que es el arrepentimiento y la fe en perseverancia. Y eso nos lleva cada día a la conversión, cada día ir avanzando en la conversión. Voy a borrar esto de acá. Tenemos también la unión con Cristo. Todo esto es en base a la salvación. Bastante. Es harto. O sea, son bendiciones, hermano. Dice Efesios capítulo 1, en los primeros versículos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todas estas cosas que hemos estado pasando son bendiciones espirituales.
el haber sido salvado por gracia, el haber sido elegido por Dios, haber sido predestinado. Todas estas cosas son bendiciones. Son bendiciones básicas que Dios nos dio. En la unión con Cristo es un vínculo espiritual inseparable. Es inseparable entre el creyente y Jesucristo. ¿Ok? Romanos capítulo 6, versos 3 y 5, mi hermano. Romanos capítulo 6, versos 3 y 5. Y también Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Sí, uno que busque Romanos y el otro Primera de Corintios. Sí. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 13, mi hermano? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, Amén. sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, o sea, se nos dio de beber de un mismo espíritu. Quiere decir que todos fuimos bautizados en el mismo espíritu. Amén. Entonces, fuimos sellados por el Espíritu Santo y unidos por Dios Padre a Cristo. Y somos un espíritu con Él. Hay un versículo que está, creo que en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, que dice, bueno, ahí está hablando sobre un tema de la iglesia en particular que tiene un problema grave y fuerte con respecto al tema de la inmoralidad sexual sobre todo, y los llama a terreno el apóstol Pablo a que busquen la santidad y se aparten del pecado, y le dicen que ellos están unidos a Cristo, justamente. 1 Corintios capítulo 6, verso 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tremenda bendición de Dios, que Dios nos ha dado. Dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y eso se nos fue concedido por Dios. Aquí se lo voy a sumar. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Y luego hay una serie de ejemplos o ilustraciones que Dios hace con respecto a nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, tenemos la unión con Cristo, que Él es la vid verdadera. Juan capítulo 15, Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Tenemos también la ilustración de que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Tenemos la ilustración también en Efesios, que somos un edificio, en la base de los apóstoles y profetas, en la palabra de la Escritura, y Cristo es la piedra del ángulo. ¿Okay? Tenemos esas ilustraciones de que estamos unidos a Cristo. Quedan dos más. Quedan dos nomás, mis hermanos. Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar ese Sí. ¿Por qué sí no sabía? Tiene que ser una alumna aplicada, no hay que darle. Sí. Sí, número 9. La justificación. La justificación. ¿Qué tiene que ver la justificación?
en esto. Esto también es una bendición. Acá tenemos Romanos, capítulo 8, verso 33 al 34. Romanos está en el 9, 8. También tenemos Romanos, capítulo 10, verso 9 al 10. La justificación. Romanos capítulo 8, verso 33 Dice, al 34. ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. O sea, la justificación es un acto por medio del cual Dios declara justos a aquellos a quienes a través de la fe en Cristo se arrepienten de sus pecados. ¿Okay? Él nos declara justos en Cristo. Después dice Romanos 10, del 9 al 10, dice Y confiesan que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí. Ya, ok. Y esta justicia, que es una justicia que viene de Dios, lleva la imputación de nuestros pecados por Cristo. O sea, Él se hizo acreedor de nuestros pecados y los canceló. Colosenses 2:14 Vamos a buscar aquí. y 1 Pedro 2:24. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Amén. O sea, Él clavó el acta de decretos que no era contrario por causa del pecado. ¿Ok? Entonces Él la clavó en la cruz, está cancelado, está pagado. Este hombre y esta mujer son justos delante de Dios. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Gloria a Dios. O sea, por medio de esto Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Él es justo y Él tiene la facultad de justificar. Amén. Esa es otra bendición que Dios nos ha regalado. Amén. Ok, y ahí está Romanos capítulo 3, verso 26, con respecto al tema de la justificación. Ahí se cierra el tema de la justificación. ¿Alguien lo tiene? 3:26, 3:26, creo que lo tengo acá. Dice, ¿Sí? ¿Tienes?
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok. Él es el justo y el que justifica al de la fe de Jesús. Amén. Ok. Y 10. Vamos a ver acá. 10. Otra bendición más que Dios nos da en la salvación que nos ha dado en Cristo, que es la adopción. Hay una cosa que a mí me gusta de Dios con respecto que nos ha hecho hijos de Dios. Si ustedes se han dado cuenta, no sé si yo creo que sí se han dado cuenta, que Él nos hizo hijos en todo aspecto de lo que es conocido ser un hijo. ¿Por qué? Porque primeramente veíamos en la regeneración, Él nos engendró, y ahora que vamos a ver ahora, Él nos adoptó. O sea, somos hijos, pero por todos lados. O sea, porque nosotros, bueno, vemos lo natural acá. Como que somos hijos legítimos. Total y absolutamente. Por todas las, como dicen, por todas las de la ley. Claro. Por todas las de la ley, sí. ¿Ok? Tenemos Efesios capítulo 2, verso 2. Estos versículos que avalan ¿Efesios? esta bendición de parte de Dios que nos ha dado. Sí, vamos a ir enumerando voy a borrar esto que está acá y ahora nos vamos, téngalo ahí, después lo vamos a leer. Ese es Efesios capítulo 2, verso 2. También Efesios capítulo 2, verso 3, y Juan capítulo 8, verso 44. ¿Ok? Todavía no lo lea. La adopción es la bendición espiritual mediante la cual Dios el Padre, cuando éramos hijos de desobediencia, lea Efesios capítulo 2, verso 2. Hijo de desobediencia. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, éramos hijos de desobediencia. Y Efesios 2, 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Primero, hijos de desobediencia, y también éramos hijos de ira. Y Juan 8:44, ¿qué dice? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Miren, hijos de desobediencia éramos, hijos de ira, hijos del diablo. ¡Qué terrible! Y Dios nos sacó de ahí y nos hizo cruzar la línea de la perdición a la línea de la salvación. Nos puso acá, en Cristo. ¿Ok? Entonces, por su amor nos declara sus hijos por medio de la fe. Y ahí tenemos Juan, capítulo 1, verso 12. Y Gálatas, capítulo 3, verso 26, mi hermano. ¿Juan cuánto? Y con eso estamos terminando. Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Gálatas cuánto? Y Gálatas 3, verso 26. ¿Por qué no me sale? ¿Quiere una aplicación? Sí. Te dicen nada. No, pero no me sale. Contacte.
Lee Juan, yo voy a leer Gálatas. Ya, Juan. ¿Sí? Juan 1:12. Juan 1:12. 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. De Cristo está revestido. Ok. Entonces, esa es la adopción que Dios nos da en Cristo. Y acá hay una serie de versículos que tienen que ver con las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso mayormente es para avalar. Bueno, no más hermano. No. O vaya, la base no tira eso. Van a decir la hermana que te quiere. 1, verso 14 al 17. Ya. Y esos son versículos para avalar simplemente la bendición de que somos hijos de Dios por adopción y por haber sido engendrados por Él en Cristo, por medio de la fe en Cristo. ¿Okay? Es un tema hermoso y extenso. De hecho, me quedaron algunos puntos, pero si el Señor lo permite, lo vamos a cerrar la próxima semana. Y ahí terminaríamos y quiero, si el Señor lo permite, tocar el último tema, si Dios lo permita, que es tocar el tema de la neumatología. ¿Cómo? Es la neumatología. Si bien lo nombré bien, voy a ver inmediatamente si lo nombré bien. El estudio del alma me parece que es. ¿No? Sí. No, neuma es de aire. ¿Okay? Sí, y en el griego neuma está relacionado al aire y al espíritu. O sea, la doctrina del Espíritu Santo. Neumatología, sí. Perfecto. En la neumatología. Sí. Ya. ¿Algo que agregar, mi hermano, sobre el tema? Estuvo súper interesante. Tocamos hartos temas, tocamos 10 temas. Súper interesante. Sí, sumamente interesante. Y lo lindo de esto, mi hermano, es que esto enriquece. ¿Por qué? Porque, mira, el hecho de que seamos salvos por gracia, que Dios nos haya escogido y que al mismo tiempo nos haya dado la bendición de que podamos creer en Él, es algo que lo único que te invita es agradecer, ser agradecido con Dios, ser agradecido, adorarle, recordarle a Dios, gracias Dios mío, porque tú tuviste misericordia de mí y me salvaste en el tiempo aceptable, justo en el tiempo aceptable, ni antes ni después, en el tiempo aceptable, Señor. Y eso es una bendición tremenda. Amén. Así es. ¿Alguien quiere orar? Darle gracias, Señor, por la clase. No, da, cierra tú. No se peleen, mi hermano. No, Ya. sí. Ciérrala. Ahí se graba también eso. Ya. Te damos gracias, Señor, por este día. Te Sí, damos gracias, Señor. Señor, por estar una vez más acá reunidos, Amén. Señor, por aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las promesas que aprendimos hoy día, Señor, por lo que significa, Señor, ser adoptados por ti, Amén. porque fuimos elegidos, Señor, Sí, antes de Señor. que tú hicieras toda la tierra, Señor. Gracias, Porque Dios. tú también cumplirás, Señor, tu propósito en nosotros, Amén, Padre Santo. Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros el querer y el hacer. Amén, Ayúdanos, Señor. Padre, a no salirnos del camino, Señor. Ayúdanos, Quita todo Dios. obstáculo, Señor, también en nuestro camino.
para ser mejor, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar conectados a ti, a que nuestro Espíritu Santo reviva, Señor, en nosotros. Que aumente, Señor, nuestro Espíritu Santo avivado en nosotros, Señor. Sí, Ábrenos Señor. la mente para poder entender tu palabra, Amén, Padre Santo. Señor. Para seguir tu camino y ser perseverante, Señor, en tu camino. Te damos gracias, Señor, porque nos miraste, porque nos adoptaste, Señor, porque nos diste este inmenso regalo, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Te doy gracias este día, Padre Santo. Déjanos siempre en el hueco de tu mano, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, para estar aptos, Señor, para irnos en el arrebatamiento, para no quedarnos. Sí, Y Señor. eso, te damos gracias, Tú eres fiel, Señor, Dios. en el nombre poderoso, y también damos gracias a los ángeles, Señor, que están con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Hermano Dios. Rey. Tú eres bueno.